¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el jueves 12 de noviembre del año 2020 y este es el programa Aquí Vamos, que es un programa que hacemos desde la redacción de la Jornada de Oriente para todas nuestras redes sociales y para toda nuestra gran audiencia. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Le vamos a platicar que existe una versión desde el mediodía de que la Fiscalía General de la República habría ya presentado una demanda penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de cohecho, traición a la patria y delitos electorales. También se dice que se habría ya presentado una denuncia penal por asociación delictuosa contra los exlegisladores Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, el senador Javier Lavalle Amauri, Francisco Domínguez y David Penchina. Todos ellos del PAN y solamente Penchina es del PRI. También se dice que la Fiscalía General de la República estaría ya intentando localizar a Luis Videgaray Caso, quien fue el secretario de Hacienda y el canciller en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al mismo tiempo, se sabe que la Fiscalía habría establecido que, como no lo puede localizar, ha estudiado la posibilidad de presentar una ficha roja ante la Interpol. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía General de la República no ha confirmado ni ha desmentido estas versiones. Hasta ahora todo esto ha sido por filtraciones que no se sabe si habrán salido de la propia Fiscalía o de alguna otra fuente. Hay un silencio absoluto de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y se ha generado ahí un clima de confusión en lo que pudiera ser ya el inicio de un maxi proceso contra los implicados en la trama de corrupción de Odebrecht. En el ámbito local, vamos a platicar que el gobierno del estado el día de hoy ha dado a conocer que ha retirado ya la concesión de cobro en ruta a la empresa Conduit Solution, y el gobierno ha asumido ya las facultades de realizar el cobro del servicio en el Metrobús. Se le retira la concesión a esta empresa porque no reportaba mensualmente 40 millones de pesos en promedio de ingresos. El gobierno del estado dijo que va a buscar recuperar por lo menos 480 millones de pesos que esta compañía no ingresó a las arcas públicas como resultado del cobro en el servicio de Metrobús. También el día de hoy se ha dado a conocer a otros dos panistas, destacados panistas, que obtuvieron títulos profesionales falsos en el gobierno de Rafael Moreno Vallerosas. Le vamos a dar a conocer sus nombres. Uno de ellos es un destacado líder empresarial y otro un destacado ex dirigente deportivo. También le vamos a dar a conocer que mañana regresan a trabajar, mañana reabren sus puertas 32 complejos de cines aquí en la capital del estado de Puebla. A partir de mañana, con reglas sanitarias, con medidas muy estrictas de sana distancia, mañana regresan los cines en Puebla, mañana se reanudan las funciones cinematográficas. También le vamos a dar a conocer estas imágenes impactantes. En las colonias Leobardo Coca, Patrimonio y Vicente Guerrero, muchos usuarios del servicio de agua potable, cuando le abrieron la llave, el agua salió completamente negra. Agua contaminada, agua sucia, es la que ha estado proporcionando en los últimos días la empresa Concesiones Integrales en estas tres importantes colonias de la capital del estado de Puebla. Hoy en el Congreso del Estado se dio el primer debate en torno a la iniciativa para despenalizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Lo que llamó la atención es que en este primer debate, quien guardó silencio fueron los diputados de Morena. Ni dijeron si están a favor o están en contra. La legisladora Estefanía Rodríguez advirtió que pareciera que hay nuevamente un intento
de la fracción mayoritaria del Congreso local de enterrar esta iniciativa. Mientras que, otra vez, genio y figura hasta la sepultura, el diputado Héctor Alonso llamó asesinos a los demás diputados del Congreso local por estar debatiendo el tema del aborto. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Bueno, soy Martín Hernández Alcántara. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este jueves 12 de noviembre. Estamos prácticamente desde el punto de vista de la Jornada de Oriente, informativamente hablando, cerrando ya prácticamente esta semana que ha sido de mucho movimiento y sobre todo pues ya con mucha actividad política en lo que viene siendo ya la recta final de este año. Y bueno, hoy es 12 de noviembre, si no estoy mal, hoy es Día del Cartero, pero también ¿sabes qué es Día Mundial hoy? ¿De qué, Fermín? A ver, adivina. No sé, el del cartero está en peligro de extinción ya su oficio. Bueno, por eso, pero ¿qué más? No sé, dame una pista. Yo alguna vez me sorprendí que existía el Día Mundial sobre el lavado de manos. Yo pensé que lavado de dinero. Bueno, también yo creo que sí. Bueno, ese yo creo que se festeja todos los días. Pero bueno, hoy me sorprendí que existe hoy el Día Mundial, hoy es el Día Mundial del caldo de pollo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿quién determina esas cosas tan interesantes? ¿Quién invierte tanto tiempo en poner al calendario un día para celebrar, para recordar, para conmemorar? Pues no sé, habría que investigarlo porque de pronto hay cosas que son sorprendentes. Mire, incluso yo me enteré porque la empresa Unilever México, que es la que hace pues este tradicional producto que tiene todo menos caldo de pollo, que es este producto de Nor Suiza, que hace caldo de pollo. Bueno, pues dice, emitieron hoy un comunicado, está firmado por Eduardo Angulo, director de Mercadotecnia de Unilever México, y dice, el caldo de pollo es un platillo clásico en los hogares mexicanos, considerado como un alimento reconfortante y nutritivo de fácil preparación y bajo costo, razones por las que se encuentra tan presente en nuestra gastronomía y ha obtenido el reconocimiento con el Día Mundial del Caldo de Pollo, que se conmemora cada 12 de noviembre. Yo no sé cómo se pueda conmemorar el Día del Caldo del Pollo. Hoy también hay Día del pollo. Pollo. ¿Sabes también que hay Día del Lémur? Del lémur, del animalito. El animalito, del lémur. Ah, mira. Hay Día Mundial del Lémur. Bueno, por cierto, hoy se está dando a conocer una investigación muy interesante sobre un tema que preocupa mucho, que es hasta dónde los animalitos se pueden contagiar de COVID-19 y no solamente contagiar, sino también propagarlo. Hace unos momentos se acaba de dar a conocer una investigación que dice que los perros y los gatos pueden ser propensos a contagiarse de COVID, pero que habría muy pocas posibilidades de contagio. O sea, nada más sufren. Sí, pero en cambio hay otros animalitos como el tejón y, si no estoy mal, el lémur, que podrían esta investigación apunta a que podrían contagiarse y al mismo tiempo contagiar a humanos con el COVID-19. Es una investigación que se está realizando apenas, pero hay esa presunción de que podrían haber ciertas especies de animales que sí podrían estar en esa posibilidad de contagiarse y contagiar a seres humanos. ¿Dónde fue donde eliminaron a los bisones o están eliminando los, Fermín? En China. En Dinamarca. En Dinamarca, también en Dinamarca. 15 millones de bisones, Fermín. Porque también hay esta idea de que ellos pueden propagar el COVID-19. Pues una locura, porque los animales, ¿qué culpa tienen? Pues sí, y además esos bisones eran criados, según leí, en muchos casos para la fabricación de abrigos, Fermín. Así es. Terrible. Bueno, Martín, aprovechamos esta parte inicial para mandarle un abrazo solidario
y nuestras más sentidas condolencias a Ana Lidia Flores Marín, una muy querida periodista de Puebla y sobre todo académica de la Universidad Iberoamericana. Ella ha sido directora de la facultad, ¿es facultad? De la escuela. De la Escuela de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. No, nada más de comunicación. Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana Puebla. Además ha sido la titular del área de comunicación social y también ha sido decana del área de ciencias sociales allá en la Universidad Iberoamericana. Murió su mamá, su madre llevaba nombre de de Alicia Marín Guzmán. Le mandamos un abrazo, nuestras condolencias. Ana Lidia Flores, una gran periodista, gran analista y sobre todo gran académica y muy buena amiga. Y bueno, vamos a iniciar con estas imágenes de algo que, pues mire usted, en medio de la pandemia, surge esta noticia siempre, pues en esta desigualdad social, mientras hay países del mundo donde el tema central, la preocupación central es combatir la pobreza, el hambre, las carencias médicas, hay países como estas naciones árabes que se han enriquecido por la explotación del petróleo, el mostrar estas extravagancias como es este famoso el Jardín de Dubái, un jardín que está considerado el jardín más grande del mundo. Son 72,000 metros cuadrados de flores, donde hay una exhibición de 200 millones de flores, donde se utilizan más de 40,000 macetas monumentales, se han hecho figuras de personajes de películas. Es un trayecto que se recorre en aproximadamente 4 horas. Solamente funciona entre noviembre y mayo porque es la época en que el clima de Dubái permite que florezcan todas las flores plantadas. Tiene el récord de que utilizaron un avión en funciones de la línea aérea Emiratos Unidos y lo forraron de flores y está ahí en el jardín y los motores siguen funcionando del avión y los motores los activan para al mismo tiempo echar a andar unas turbinas de respiración de unos invernaderos que tienen ahí en este gigantesco jardín allá en Dubái. Abrió en 2013, los primeros años era un recorrido solamente para aquellos que pagaban por una visita privada, pero ahora ya se va a abrir a todo el público y se espera que tenga 1.5 millones de visitas entre este mes de noviembre y el próximo mes de mayo de 2021. Y repito, mientras en el mundo, en muchos países se preocupan por problemas de salud, por si hubo o no hubo fraude electoral en Estados Unidos, por la guerra, allá en los Emiratos Árabes salen con este tipo de extravagancias en esta ciudad de Dubái, que siempre quiere restregarle en la cara a todo el planeta su enorme riqueza. Bueno, vamos ahora le vamos a dejar algunas imágenes emblemáticas. La primera es que mañana ya reabren los cines con nuevas reglas, Martín. Así es. Bueno, las reglas que se han establecido prácticamente en todo el país, Jorge. Bueno, nuevas reglas para ir al cine, las que aquí no las hemos conocido todavía. Los que hemos tenido oportunidad de ir al cine en otros lugares donde ya están imponiendo estas reglas, le puedo decir que principalmente pues está exigiendo varias cosas. Una de ellas es que no se permiten asientos ahí en previo a entrar al cine. De hecho, ¿Estás directo por mí? Sí, de hecho tengo entendido que están haciendo, no sé si lo vayan a hacer acá en Puebla, pero ya lo vi en la Ciudad de México, no te venden boletos para una función adelantada, te venden para la que viene, la que va a iniciar en unos minutos más, como una manera de evitar que la gente compre boletos y esté por ahí deambulando. Sí. Pues tú vas al cine, llegas directamente al cine, obviamente tienes tú que controlar la hora, compras el boleto y a los pocos minutos entras a la función de cine.
Sí, sí, entiendo que sí van a funcionar las dulcerías. Sí, e incluso habrá venta de bebidas incluso alcohólicas. Ves que en algunos cines, si lo permiten, donde puedes comer y hacer estas cosas. Y lo que sí le digo es que pues tenga paciencia porque muy seguramente mucha gente va a llegar y no va a encontrar asientos. ¿Por qué? Porque no se van a vender todos los asientos de las salas cinematográficas. Yo el otro día fui a una función de cine en la Ciudad de México y me sorprendió porque ves que te dan a escoger el asiento. Yo dije, ay, ya está lleno. Y cuando entré, pues, no estaba lleno. ¿Por qué? Pues porque si vas solo o vas acompañado de 2 o 3 más personas, te dejan que te sientes junto con los que vas acompañado, pero dejan 2 asientos entre un grupo u otro grupo o entre una persona u otra persona, dependiendo cómo entres. O sea, tú realmente no tienes a nadie atrás, ni a los lados, ni adelante. Exactamente. Entonces, pues eso va a llevar a que se agote muy rápido las localidades. Porque aquí hablaba el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y Ana Lucía Gil Mayoral, que es la coordinadora de Protección Civil, que es hasta el 33% del aforo permitido en cada sala. Así es, exactamente, 33%. Lo que sí no se puede controlar es que todo el mundo tenga el cubrebocas ahí en el cine. Hay gente que sí lo tiene, pero pues, si te dejan comprar cosas para comer, pues obviamente pues, te tienes que quitar el cubrebocas. Claramente con las palomitas toso, porque ya ves que son un poquito secas con sal. Entonces lo rico del cine, cuando puede uno ir al cine. O sea, tú eres el clásico que ya está la película y tú estás tose y tose y hablando por teléfono. 2 o 3 veces al año, Fermín, puedo ir al cine, la verdad. Es muy caro, es muy caro. No te rías, yo sé que te ríes de los pobres. No, no me río de los pobres, me río de sus mentiras. No, bueno, antes me y iba... luego, cuando se acaba la función, la salida es por filas. Ah, sí. Y llegan los empleados y dicen, a ver, la fila H sale. No pueden salir los demás. Como una manera de que ya se acabó la función y todos se aglomeren en un corredor, ¿no? O sea, tal como ingresas, sales. Sí, y ya cuando sales te piden que incluso ya salgas directamente, valga la expresión, hacia la salida ya del complejo del cine. Que no te regreses, que no estés viendo los carteles de las películas, que no estés así. Llegas, compras tus palomitas, bueno, ya llevas tu boleto, compras lo que te vas a comer, ni siquiera esperas, ingresas, ves tu película y cuando quieres ir al baño. No, sí puedes ir al baño. Eso sí, los sanitarios también están al 33% del aforo. Bueno, eso es lo que va a empezar mañana. Le dejamos aquí una imagen de cómo van a estar, cómo están los cines, 9 meses cerrados los cines. Luego le dejamos una breve entrevista con Julio Fernández, un cartero que tiene 16 años de ser cartero. Hace rato Martín decía, es un oficio en proceso de extinción. Bueno, pues aunque usted lo crea, todavía funciona el correo. Hay cosas que sí todavía se necesitan mandar por correo, paquetes, a veces cierto tipo de correspondencias, y todavía llega a haber seres humanos que escriben cartas. Creo que... También cartas de amor. No sé, pueden ser cartas de amor o cartas de odio o de reclamos, ¿no? Hoy también, por cierto, hoy también es el día del fomento a la lectura. Oh, a ver, día del cartero que está muy bien. ¿Yo qué culpa? Día del fomento a la lectura. Fíjate que te voy a decir una cosa rápidamente. Es un consejo. Enséñeles, si tiene usted hijos pequeños, o sea, pequeños que vayan a la primaria, no tan pequeños que vayan a la secundaria, y quiere usted que adquieran el hábito de la lectura y que aprendan a redactar bien, oblíguelos, fomente que le escriban cartas. Ese es el mejor ejercicio. Y que relean su carta. Mamá, ya no me dejes cartas, eso lo voy a escribir. Sí, esa es la mejor manera. O sea, aunque tengan computadora, tablet, teléfono, dijo que me quieres decir algo, escríbeme una carta. Y es el mejor ejercicio para el fomento de la lectura. No se vuelven un poco burócratas, como cuando ya como gobierno, pasa usted a dejar ahí su oficio. Luego,
No, pues es para fomentar la lectura. Ya ves, luego la parte pesimista. Luego le dejamos una imagen de la central de abasto, la venta de flores, pues vemos poco control sanitario ahí, mucha gente. Y también hoy hubo una manifestación de Fuerza 2000, una de estas organizaciones de vendedores que han denunciado cobro de piso en el centro. Igual, una reunión masiva ahí frente a Palacio Nacional, poca sana distancia. Y luego le dejamos una imagen de esto que pues ha entristecido esta semana, este accidente terrible que ocurrió el fin de semana, donde un conductor que resultó ser funcionario público de un municipio de la zona metropolitana se accidenta y mata a 3 mujeres. Hoy fueron a colocar ahí una ofrenda floral en el lugar donde murieron estas personas. Le dejamos estas imágenes y regresamos a platicarle para que dialoguemos, para que analicemos si están o no están ya persiguiendo judicialmente o penalmente o desde el punto de vista jurídico al expresidente Enrique Peña Nieto. Mi nombre es Julio Octavio Fernández López, tengo 16 años de trabajar en el correo, soy el cartero de acá del centro de Puebla. Muchas gracias. El cartero seguramente va a hacer el uniforme, va a hacer la gorra, la bicicleta, sus 2 mochilas, pero siempre la distinción del cartero y siempre lo que la gente luego reconoce es el silbato. Entonces, por ejemplo, ha habido ocasiones en que yo no llevo a usar el silbato y toco la puerta o el timbre y la gente no sale de inmediato o no abre, ¿no? Pero cuando yo llevo mi silbato, toco la puerta y luego sueno el silbato y luego escucho, el cartero, mamá, es el cartero. En un día común yo llego a las 8 de la mañana, llego a la oficina, recibo un saco con ya mi correspondencia y yo tengo un lugar en donde empiezo yo a separar por calles, conforme a las calles que yo voy a repartir, y ya así los pongo por numeración. Como que renovando, se va adaptando siempre a los cambios, al periodo de cambio, por eso aún existe el correo, ¿no? Ahorita que existen los medios electrónicos, pero mucha gente, por ejemplo, platicaba yo con una persona de mayor edad, dice, es que yo no sé usar la computadora, yo no sé meterme a internet, entonces si yo prefiero tener a lo mejor mi carta o mi estado de cuenta o mi paquete, que me lo traiga el cartero, porque sé que me tocó repartir una carta, venía a nombre de una niña, y recuerdo que cuando llegué al local donde iba yo a repartir, luego la niña me vio que llegué y dice, mamá, el cartero, le empezó, mamá, el cartero viene, ya trajo mi carta. Entonces, de repente, su mamá dijo, sí, hija, ya está tu carta que estabas esperando. A la hora de recibir la carta, la niña empezó a gritar y le dio mucho gusto. No sé qué contenía la carta, pero esa expresión de la niña y ese gusto por recibir su correspondencia me dio tanta alegría, porque pues igual yo tengo un niño y me imaginé a lo mejor que tanto a lo mejor algo para uno que es común o es cotidiano entregar una correspondencia, para algo tiene un valor imprescindible, a lo mejor unas notas o una carta, escribirla y darla a la persona que la va a recibir. Vamos para servirles, y como carteros pues es un placer poder tener este trabajo, y que les agradezco mucho porque pues la gente, a pesar de los años, de la tecnología, la gente sigue confiando en el correo y en su cartero, ¿no? Y pues el cartero. Volvemos a lo mismo, yo nada más quiero que me apoye el gobierno, porque tengo amenaza de muerte del señor Martín y de Margarito.
Yo nada más quiero el apoyo del gobierno. Somos gente trabajadora. Yo les dije que abran una carpeta. Yo vendo chalupas. Somos gente trabajadora que acatamos las órdenes. Ahorita me quitaron del Carmen. Soy gente trabajadora. Yo lo único que quiero es trabajar. Habíamos llegado a un acuerdo en ayuntamiento que me iban a dejar trabajar y no respetaron ese acuerdo. Lo único que queremos es el apoyo del gobierno. Nosotros, si ellos nos dicen que nos retiremos, pero volvemos a lo mismo, queremos apoyo del gobierno y que le den una pauta al señor Federico López Flores para platicar con él, que le den, porque el mismo gobierno lo tiene muy oprimido, es lo único que queremos. Entonces, esta última imagen es muy triste después de ese trágico accidente ocurrido el fin de semana. Hoy, desde muy temprano, pero principalmente al mediodía, surgieron tres versiones de hechos relacionados. La primera versión surgió diciendo que la Fiscalía General de la República ya abrió una primera causa penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, señalando que el expresidente mexicano estaría siendo acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de cohecho, delitos electorales y traición a la patria. De acuerdo a las primeras versiones que se han conocido sobre este asunto, se indica que la Fiscalía General de la República estaría argumentando que Enrique Peña Nieto, siendo presidente de México, convirtió el aparato de gobierno en un aparato con un poder criminal y que al mismo tiempo el mandatario habría utilizado este aparato para cooptar a legisladores de diferentes partidos para que pudieran aprobar la reforma electoral. Dicho de otra manera, se estaría responsabilizando al expresidente Enrique Peña Nieto de la entrega de jugosos y gigantescos sobornos que se habrían entregado a un conjunto de legisladores, particularmente del Partido Acción Nacional, algunos del PRI, algunos del PRD, para que aprobaran la reforma energética, la reforma que permitió la entrada del capital privado en todas las actividades de la industria petrolera del país. Más adelante surgió una segunda versión, una versión que indica que la Fiscalía General de la República ha querido desde hace varios días localizar a Luis Videgaray Caso, quien fue canciller y quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Que contra Videgaray ha existido la intención de presentar un proceso legal por traición a la patria, también por cohecho y también por delitos electorales. ¿Por qué se habla de delitos electorales? Porque se argumenta que la empresa brasileña Odebrecht entregó sobornos que habrían sido utilizados en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto o la campaña electoral del PRI en el año 2012. De acuerdo a esta versión, se ha intentado localizar a Luis Videgaray, pero no se le ha podido ubicar y que por esa razón se estaba ya solicitando a la Interpol que emita una ficha roja para poder localizar dónde se encuentra quien fue el hombre fuerte, el brazo derecho de Enrique Peña Nieto.
Horas más tarde surgió una tercera versión, una versión que indica que de igual manera la Fiscalía General de la República ya tiene listo un proceso legal por asociación delictuosa contra los exlegisladores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle Mauri y Ricardo Anaya Cortés, todos ellos del Partido Acción Nacional, y contra David Penchina Group, quien fue legislador del Partido Revolucionario Institucional. Esas son las tres versiones que el día de hoy han dominado y que han generado mucho impacto en la opinión pública. El problema de esto es que hasta este momento, que son las 10 de la noche con 10 minutos, no se tiene certeza si efectivamente estamos hablando ya de acciones de la Fiscalía General de la República contra personajes que fueron muy importantes en el sexenio pasado, personajes del ámbito político, personajes que controlaron el Poder Ejecutivo Federal, que controlaron el Congreso de la Unión, que habrían estado involucrados en la trama criminal y de corrupción de la empresa Odebrecht acá en México, o si se trata de versiones falsas. ¿Por qué? Porque hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha ni desmentido que existan estos procesos legales, pero tampoco los ha confirmado. Hay un silencio muy sospechoso del fiscal general Alejandro Gertz Manero. De tal forma que hasta ahora todo esto que se ha conocido de estos supuestos procesos legales que estará iniciando ya la Fiscalía General de la República contra Peña Nieto, contra Videgaray, contra importantes legisladores, exlegisladores del PAN y del PRI, hasta ahora todos son filtraciones, pero no hay nadie que cite una fuente oficial indicando que efectivamente se están haciendo ya estos procedimientos. Hace unas horas, la periodista Dolia Esteves, una periodista de origen mexicano, una reconocida periodista que se encuentra en Washington, allá en Estados Unidos, ella daba cuenta que buscó a Luis Videgaray Caso en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. No pudo hablar con él, pero sí le informaron que Luis Videgaray Caso sí asistió a la clase que tenía programada hoy por la tarde en esta institución educativa, en este centro, muy poderoso centro de educación tecnológica allá en Estados Unidos, donde está en un programa mundial, un programa académico sobre inteligencia artificial. Dolia Esteves señaló que le llamó la atención que, de acuerdo a la comunicación oficial del MIT de Massachusetts, es que Videgaray sí está dando clases todavía allá en ese importante centro de educación superior. Y entonces ahí es donde se ha puesto mucho en tela de duda si realmente existirían estos procedimientos, toda vez que desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente mes y medio, se sabe que Luis Videgaray Caso está dando clases en el MIT de Massachusetts. El problema de todo esto es que la Fiscalía General de la República ha tenido un comportamiento muy extraño en los últimos días en torno al caso Odebrecht. Recordará usted que hace algunos días se había dado a conocer que la Fiscalía General de la República había ya presentado una demanda penal contra Luis Videgaray Caso bajo el delito de traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque se dice que permitió que una compañía extranjera pudiera intervenir en el proceso electoral del año 2012.
De acuerdo a la Constitución General de la República, está estrictamente prohibido que los extranjeros puedan intervenir en actividades políticas, puedan intervenir en procesos electorales. En aquella ocasión trascendió a través de un personaje que es muy importante en esta trama, por Carlos Loret de Mola, quien dijo que él sabía que la Fiscalía había ya presentado esa demanda contra Luis Videgaray Caso, pero que un juez la había rechazado por carecer de fundamento. Al otro día de que se dio a conocer esta versión, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no era la primera vez que se presentaba una denuncia contra Luis Videgaray, sino era la segunda ocasión, y que el juez no había rechazado el proceso, sino solamente le había solicitado a la Fiscalía General de la República que sustentara mejor los señalamientos contra Luis Videgaray Caso. Lo que llamó la atención es que la Fiscalía General de la República, contradiciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, salió a decir que era mentira que un juez le hubiera regresado un proceso legal contra Luis Videgaray Caso, que eso era mentira, que lo había presentado, que ya había presentado argumentos jurídicos ante un juez y que estaba en la espera de que el juez dictaminara. Al otro día de que la Fiscalía General de la República hace esta aseveración, el presidente de la República vuelve a insistir que él tiene noticias de que sí se regresó por parte de un juzgado la demanda contra Luis Videgaray Caso. Desde ese día hay como una serie de confusión de qué está pasando en todo este tema de la trama de Odebrecht en México, que salpica o que involucra directamente al expresidente Enrique Peña Nieto, involucra como un actor principal, central de toda esta trama a Luis Videgaray Caso, e involucra también como actores muy importantes, muy destacados, a los exlegisladores del PAN, Ernesto Cordero, quien fue el secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox Quesada, quiso ser candidato presidencial, pero perdió contra Felipe Calderón Hinojosa, y que se ha convertido en una especie como de líder del panismo tradicional de este país, contra Francisco Domínguez, que actualmente es gobernador de Querétaro y que cuando ocurrió la reforma legislativa, la reforma energética, era senador panista, contra Jorge Luis Lavalle Mauri, de quien se ha dicho que fue el que directamente habría recibido los sobornos. Uno de sus trabajadores, uno de sus colaboradores, hace unos días, el pasado 4 de noviembre, habría declarado ante la Fiscalía General de la República que recibieron 15 maletas llenas de dinero, maletas que medían 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho. Que también aparece ahí Ricardo Anaya Cortés, quien fue presidente nacional del PAN y quien fue candidato presidencial de esta fuerza política, y David Penchina Grau, un legislador priista muy cercano a Peña Nieto y que ha sido varias ocasiones ya legislador del Partido Revolucionario Institucional. No se sabe qué está pasando con la Fiscalía General de la República, no se sabe si estas versiones han salido de la Fiscalía como una manera de dar a conocer estos procedimientos, pero que no se haga por una vía oficial, porque usted sabe que cuando una fiscalía está desarrollando un proceso legal, no puede ventilar información porque entonces estaría cometiendo una violación al debido proceso. Entonces, hay una versión que indica que la fiscalía estaría haciendo estas filtraciones porque no puede hablar sobre el tema. Pero también hay la versión de que todas estas versiones las estaría generando los políticos involucrados como una manera
de empezar a generar amparos, empezar a generar, obligar a la Fiscalía a que dé información sobre lo que está ocurriendo con estas investigaciones de Odebrecht para preparar su defensa y sobre todo para preparar amparos que impidan que se inicien procesos legales en su contra. Una tercera versión indica que muy probablemente estas versiones han estado siendo maquinadas como una manera de entorpecer el trabajo de la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que lo que le puedo decir es que hay mucha desinformación sobre este tema, pero es un tema central del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desenmascarar toda esta trama de corrupción que existió en México con la empresa Odebrecht. Esta empresa que llegó a finales del gobierno de Vicente Fox Quesada, pero en la administración de Felipe Calderón Hinojosa entró como una de las empresas consentidas al gobierno federal, obtuvo importantes y muy poderosos contratos de petróleos mexicanos, entre ellos con Felipe Calderón Hinojosa se pactó la construcción de la planta Etileno 21, ubicada en el estado de Veracruz, una empresa que se dedica a venderle etileno a Odebrecht, que es esta sustancia que es la base para la elaboración de productos de plástico, de muchos productos, y que Pemex le vendía esta sustancia, esta materia prima, se la vendía a un 40% abajo del precio de mercado. Después aparece Odebrecht, presuntamente otorgando sobornos a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto y a favor del entonces encargado de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. Y finalmente aparece Odebrecht ya obteniendo jugosos contratos en Pemex cuando Lozoya ya era director de Pemex, cuando Peña Nieto ya estaba en Petróleos Mexicanos, y ha surgido la versión de que el propio Enrique Peña Nieto trató directamente con el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, allá en su casa de Sao Paulo, Brasil, como una manera de obtener inversiones de este consorcio brasileño, pero que al mismo tiempo este consorcio habría aportado dinero como sobornos a los entonces, a las cabezas del gobierno federal que estaban al frente del sector energético, y además que Odebrecht habría entregado sobornos para que se comprara la voluntad de legisladores de oposición y aprobaran la reforma energética, una reforma que acabó beneficiando a Odebrecht, entre otras compañías extranjeras. Ese ha sido un tema central del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un asunto que llegó muy tarde a México, porque la operación Lavallato, esta operación que en Brasil se empezó a desarrollar para desenmascarar los actos de corrupción de Odebrecht y que provocó el encarcelamiento del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, la caída o más bien el encarcelamiento de Alejandro Toledo, expresidente del Perú, que provocó la caída de importantes funcionarios de gobierno en Colombia, que abrieron investigaciones contra importantes funcionarios en Chile, llegó muy tarde aquí a México. Llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Enrique Peña Nieto se quiso sepultar ese tema y fue hasta la administración de López Obrador cuando se le puso énfasis en desenmascarar qué había pasado con la presencia de Odebrecht acá en México. Pero hoy el asunto parece tomar pues un cauce muy confuso porque no se sabe si estas versiones efectivamente son reales, si estamos ya en la antesala de intentar ya sentar en el banquillo de los acusados a lo que sería la primera ocasión que se siente en el banquillo de los acusados a un expresidente de México. Si estamos en la antesala
de que caigan las principales figuras de lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, si estamos en la antesala de que realmente se castigue una de las principales tramas de corrupción en este país que la ha liderado Odebrecht, o si estamos ante una contraofensiva precisamente del grupo político de Peña Nieto. Un asunto que por hoy es confuso. Habrá que esperar mañana cuáles son las definiciones que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo habría que esperar que pues, surja una versión de Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República. No vaya a ser que repitamos pues ya otros fracasos que ha habido en México por hacer justicia, como por ejemplo cuando se intentó esclarecer el asesinato de Juan Francisco Ruiz Massieu durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, donde primero nos contaron una versión muy sofisticada de cómo se había dado el asesinato del entonces secretario general del PRI, se encarceló a una figura muy importante de mucho poder en México, que era Raúl Salinas de Gortari, el llamado hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari. Nos contaron que había un legislador, Muñoz Rocha, que era el orquestador intelectual de ese asesinato, y después se empezaron a ver muchas filtraciones, y de buenas a primeras acabamos en un enorme ridículo de las instituciones mexicanas, que incluyó hasta contratar a una vidente, a una bruja, a una mujer que hacía hechicería. ¿Se acuerda usted de este personaje de la Paca? Diciendo que ella podía localizar dónde estaba enterrado el diputado Muñoz Rocha. ¿Y se acuerda usted que hubo esta cobertura mediática donde aparecía el fiscal estrella del caso, de apellido Chapa Besanilla, y entraron a una casa de Raúl Salinas de Gortari, hicieron una excavación, y de buenas a primeras dijeron, aquí hay unos huesos, y sacaron un cráneo, y dijeron que muy probablemente ese era el cráneo de Muñoz Rocha, porque había la versión de que Raúl Salinas de Gortari había matado a Muñoz Rocha a batazos y que había ordenado a su chofer que enterrara los restos en un predio de una casa muy grande que tenía un bosque, que ahí lo enterrara. Y sacaron entonces el cráneo y vimos a Chapa Besanilla sacándose fotos con el cráneo aquí en las manos. Y después supimos que en primer lugar ni siquiera supieron hacer el montaje porque el cráneo que sacaron de la tierra no estaba fracturado. Entonces no concordaba con la versión de que Raúl Salinas lo había matado a batazos. Y luego, pues acabó conociendo que el cráneo en realidad lo habían ido a sacar de un panteón que era del suegro de la Paca, que no era de Muñoz Rocha, y que la entonces Procuraduría General de la República había ido a sembrar ese cráneo y otros huesos en una propiedad de Raúl Salinas de Gortari. En aquel entonces dirigía la PGR el panista, ¿cómo se llamaba? De apellido Gracia. Lozano Gracia. Lozano Gracia. ¿Era Gerardo Lozano Gracia? Sí, era Lozano Gracia. Y el vocero de la PGR... Gente del jefe Diego Fermín. Sí, espérame, y el vocero de la PGR, quien difundía todas estas versiones, era este panista de apellido Zavala, que es el hermano de Margarita Zavala, la esposa de Juan Ignacio Zavala. Que luego estuvo involucrado en enjuagues. Sí. Y que todavía tiene yo no sé por qué en este país de pronto no hay memoria. Y Juan Ignacio Zavala lo invitan en muchos medios de comunicación, por cierto, todos anti-López Obrador, siempre como un opinador, como un analista, serio, pero pues él estuvo involucrado. Sí, ¿sabes dónde aparece?
farsas ¿Me de autorizas años. ¿Mande? ¿Me autorizas a decir dónde opina? Sí, En Milenio sí. lo Donde tienen está también el jefe Diego, como y paro donde de está Vicente opinión. Fox. Sí, opinan, ¿no? Sí, sí, sí. Opinan como gente, digamos, que no tuviera cola que la pisen. Como gente decente. Eso está bonito. Opinan como gente decente. Bueno, el asunto es que sabemos que no hay un punto de comparación entre una y otra, un hecho y otro hecho. Hasta ahora no hemos visto que la fiscalía de Alejandro Gersmanero esté en esa tesitura de estar inventando pruebas, de estar inventando este tipo de tramas fantasiosas, como sí ocurrió en el gobierno de Zedillo. Digo, creo que en el gobierno de Zedillo, pues había esas condiciones. En esa época todavía dominaba el control de los medios de comunicación y si se decía una sarta de tonterías, se reproducían tal cual. Sin embargo, desconcierta mucho que de pronto no hemos visto en los últimos días como mucha consistencia informativa por parte de la Fiscalía General de la República. Tan es así que el día de hoy no sabemos si es cierta o es falsa estas versiones de que Enrique Peña Nieto ya está demandado, que ya está demandado estos importantes exlegisladores y que ya estaría también demandado Luis Videgaray Caso, que incluso ya lo estarían incluso buscando en la posibilidad ya de detenerlo. Todo en torno al escándalo de Odebrecht. Un clima muy confuso, tal vez es una manera de proceder, tal vez es una estrategia, tal vez es una forma eficiente de hacer las cosas, o tal vez estamos viendo que estos hombres de poder, que uno dice, obviamente, no se van a dejar, no van a ser un hueso fácil de roer, están demostrando su peso político, están demostrando la capacidad de contrarrestar las acciones de la Fiscalía General de la República, sobre todo cuando sabemos que en la Fiscalía pues todavía hay personajes que pueden ser controlados desde estas esferas del PRI o del PAN. ¿Tú cómo ves todo esto, Martín? Hablando de Ignacio Zavala, lo he escuchado 2 o 3 veces, no es más allá de que nos caiga bien o mal y de la posición y de lo truán que sea, no es un tipo que no sea lúcido. Y fíjate que ha tenido, hace un rato antes de que empezamos el programa, tiene un programa con este hombre Push. Carlos Push. Opina con cierta frecuencia con él. Y estaba hablando, Fermín, de esta alianza que está fraguando entre el PRI, PAN y PRD, y ha sido muy crítico del Frena. Y fíjate que una cosa, te estoy contando a propósito de esto por lo que viene. Y decía él, bueno, al menos ya se destaparon que están en un juego político, estos que se presentaban como ciudadanos, y lo que están buscando los partidos son candidatos y lo que ellos quieren es tener partidos. Pero este hombre que opina con esa lucidez, que tiene espacios abiertos en medios de comunicación, que sigue haciendo negocios, cosa de total impunidad, Fermín. A pesar de que se supo que hubo negocios muy turbios en el sexenio de Felipe Calderón. Y entonces allá es donde yo te quería preguntar a ti, si las denuncias van a alcanzar hasta al expresidente Enrique Peña Nieto, o se van a quedar en el caso de Luis Videgaray como máximo responsable de las cosas, y vamos a tener un Videgaray prófugo por 6 o 12 años, gozando con todo el dinero que pudo haberse hurtado, y luego los cómplices menores, Fermín, porque no solamente fueron ellos, sí, ellas son las cabezas, pero ¿cuántos cómplices menores desperdigados, diseminados por un montonal de instituciones y de organismos que contribuyeron al latrocinio nacional y que simplemente no van a ser tocados? Muchos de ellos siguen en la función pública, Fermín. Sí, es un asunto muy complejo, muy complejo, donde yo creo, mi punto de vista es que si este asunto no llega hasta Enrique Peña Nieto, va a ser muy decepcionante. No tiene caso, Fermín. ¿Sí? Si no llega hasta Enrique Peña Nieto, va a ser muy decepcionante. Porque entonces le va a pasar a López Obrador que, bueno, como con Salinas que hubo el quinazo, la quina. Con Zedillo, ¿quién fue? Raúl Salinas. Raúl Salinas. Con Fox creo que no hubo. No, ahí no hubo nada. No hubo nada, hubo la complicidad. Con Calderón,
No, Calderón metió a la cárcel a cuanto enemigo se le paraba enfrente. A dos. ¿Te acuerdas que metió a presidentes municipales de Michoacán, a generales, Dos. Pero los a periodistas, que después salieron todos libres? Sí, ahí está. Y luego con Peña Nieto, que fue prácticamente la maestra. El Bester Gordillo. Se acabó, ese fue el combate a la impunidad. Sí. O sea, eran más bien vendetas políticas. Sí, siempre con la misma dinámica. Esto no puede quedar así, el presidente López Obrador debe ir a fondo. Sí, sí, sí. Siempre con una misma dinámica que incluso, digamos, en estas manifestaciones de cinismo de la clase política, de decir, no es mi sexenio, soy visto como el enemigo, lo único que tengo que hacer es aguantar a que se termine el sexenio y después de eso me libro de todo. Y entonces vemos a una Elbester Gordillo que cuando fue detenida, pues todo el mundo decía, pues sí, claro, ella abusó de los recursos del magisterio, del sector educativo, se enriqueció, era un enriquecimiento abusivo, grosero, ofensivo para la situación del grueso de los maestros de educación pública. Elbester fue a dar a la cárcel, ya salió de la cárcel y está disfrutando su dinero. Tan es así que ya tiene su propio partido político de regreso. O sea, no solamente, como bien dices, no solamente tiene el dinero, tiene ya influencia política. Sí. Luego, todos los que metió a la cárcel Calderón, todos están libres. ¿Te acuerdas a cuántos presidentes municipales que metió de un jalón? 14 de Michoacán. El famoso michoacanazo. Y te voy a decir, a ver, grave que tú hayas metido a un presidente municipal a la cárcel y que no tuviera vela en el entierro. O grave que sí era un narcoalcalde y al final salió. Cualquiera de las situaciones es grave. Y luego, antes, en el gobierno de Zedillo, que me parece que eso es todavía... Fox a nadie. No, Fox a nadie. Ese ni, creo que iba a sacar al PRI de Los Pinos. Él no sabía cómo gobernar, Fox no sabía ni cómo gobernar, ni cómo ejercer el poder. El otro chico malo. ¿Cuál? El amigo el socio de Manuel Pablo en las cámaras. ¿Quién? Emilio Gamboa. Emilio Gamboa Patrón. Entraban y salían como en su casa de Los Pinos, Sí, pero te voy a decir, el caso más grave es el de el sexenio de Ernesto Zedillo. Raúl Salinas sale hasta en Ola. Sí. Sigue saliendo en Ola, sale en cara. Raúl Salinas, que se convirtió en el villano nacional, en el sinónimo de la corrupción, del abuso, de la prepotencia, de la asociación delictuosa. ¿Te acuerdas que empezó a surgir N cantidad de versiones, ¿no? Desde robos en la administración pública, desde jugosas cuentas bancarias en el extranjero. Aquí las mendocinas, ¿te acuerdas? Sí, su entonces esposa, que la detienen en Suiza porque llevaba un pasaporte falso, porque iba a sacar el dinero de las cuentas de Raúl Salinas. Las intervenciones telefónicas que pasaba López Dóriga hablando. Sí, ahí peleando entre Adriana Salinas y Raúl Salinas, y diciendo Raúl Salinas que no me acuse mi hermano porque él se robó la partida presupuestal secreta. El peloncito andaba en Irlanda. Y entonces hoy vemos que la familia Salinas, salió Raúl Salinas de la cárcel, y son el jet set de este país. Salen en la revista Hola, en Caras, esas revistas que te gustan mucho a ti, Fermín. El jet set, todas las bodas importantes, cuando se casó Juan Collado, que es una megaboda. Ahí estaba, ¿verdad? Ya Raúl Salinas. Cuando se casó la hija de Juan Collado, ahí estuvo Raúl Salinas. Salía también mucho Raúl Salinas, que nos estuvimos recordando hace apenas, con Ricardo Enaine. Sí. Y bueno, hemos visto el extremo de que el sobrino de Raúl y el hijo de Carlos, Emilio Salinas Osheli, pues hoy sale incluso involucrado en esta secta de esclavitud sexual allá en Estados Unidos. Si usted tiene la plataforma Star Play, le recomiendo. No nos humille, no tienes por qué hacerlo. Hay muchos que la tienen. Pues bueno, hay un documental
criticas a los jeques árabes de su ostentación y todo es lo mismo. Yo ni sé ni qué es eso. A ver, platícame qué es esa plataforma. Es una plataforma de streaming. A ver. Que muchas veces tú has de ver la publicidad en Facebook, o si tienes, por ejemplo, Amazon Prime, o si tienes Total Play, ahí viene Star Play. Y apenas tengo mi tarjetita de Netflix que compro en el Oxxo. No, incluso es una de las plataformas más baratas de streaming. Vale, ¿Cómo? Star Play. Okay. Hay un documental sobre esta secta NXIVM. Yo no sé por qué no lo han publicitado mucho, pero es terrible. ¿Por qué? Porque había todo un asunto clasista de cómo incorporar a mujeres que venían de clase media alta, más o menos, pero que las apantallaban porque en la secta pues participaban miembros de las élites económicas. Y entonces, con eso, lo digo con mucho respeto, pero una muchacha que va aquí a una universidad clase media en Puebla, la Ibero, la Universidad Madero, la UPAEP, pon tú que no sé si a lo mejor la UTLA, pero de repente... No, la UTLA ya es para gente que tiene valor. Bueno, es por eso. Tú eres clase media, tu papá es clase media, pagan las colegiaturas con cierta dificultad, y de repente, pues un día te invitan a una fiesta y te llevan a la fiesta, te dicen, vámonos de fiesta, pues órale, mira, vamos, tomamos rápido aquí mi avión, y la fiesta es en Hawái, ¿no? Y regresamos. No, oye, es que tengo que regresar. Hay un caso que se cuenta en el documental. Una muchacha dice, es que yo tengo que regresar a las 11 a mi casa. Pues claro que nos da tiempo. A ver, ¿cómo nos da? Sí, pues vamos en mi avión primero. Y entonces, ¿cómo utilizaban estos personajes? Y entre esos aparece el hijo de Salinas. Son personas jóvenes, todavía sin experiencia, pues los deslumbra, ¿no? Claro. Ellos no se preguntan por qué tienen ese avión. Claro, y espérame, y el asunto es que no era un tema de las clásicas fiestas de juniors, estrampadas, con drogas, con... No, gente escandalosa. Era un tema de fiestas donde además había este tema de la felicidad, de la hermandad, de la superación, de que todos son... Fernando Manzanilla, hermanos, trabajemos por la... Y se ponían a cantar, tú ya viste al hijo de Salinas cantándole al líder de la secta. Baila, ¿verdad? Entonces, claro, en las muchachas era como incluso decir, claro, estos trabajan por el bien, estos trabajan... Son unos millonarios buena onda. Sí, por la felicidad. Estos sí se preocupan por el mundo. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Millonarios, poderosos y además buenas personas, ¿no? Pues, un príncipe. Entonces, claro, estas muchachas, cuando de repente desaparecían, y era porque es que estoy con los del grupo, pues como que en las familias había mucha tranquilidad. Es como si tú dijeras, ay, pues me voy de misión con los hermanos franciscanos el fin de semana, no voy a estar todo. Un muchacho que llega a tu casa muy comedido, muy educado, sí, se sienta y hasta casi se pone a limpiar los platos el día que lo invitaste a cenar. Búscate una entrevista que le hizo Carlos Marín a Emilio Salinas Ocelli. Te voy a decir una cosa, te cae bien el hijo de Salinas. Es muy afable, es muy educado, muy correcto, siempre muy tranquilo. O sea, es carismático. Sí. Hace bien su chamba. Porque sí, así. Se prepara para convencerte. Sí, y para la visión de muchas mujeres incluso te dirían, es muy galán. O sea, no es improvisado. No, muy bien trabajado. Charlatán. Enganchado. Y eso servía al gancho, pues para después agarrar a estas muchachas y las metían, literalmente las secuestraban, las sometían y las utilizaban como esclavas sexuales. O sea, lo digo con mucho respeto, pero lo digo con respeto, Entonces, como un proxeneta, pero... Sí, bueno, ¿por qué platicamos todo esto? Porque estas construcciones como la que le estamos platicando del hijo de Salinas, es resultado de la impunidad en este país. Porque todos supimos lo que robaron los Salinas, lo que le hicieron al país, y no pasó nada.
Y yo por eso decía, con Cedillo hubo dos, por lo menos. Fue esa y luego fue el Fobaproa. No, Todos estos banqueros que robaron con nuestro dinero público lo salvaron. Oye, pero a ver, nada más. No regresaron un peso. Es muy interesante esto que estás sacando. Porque quiero saber tu opinión. Eso nunca lo hemos platicado ni siquiera por fuera. No así que ya te lo he preguntado. El asunto de la caída del sistema económico mexicano, ¿sí fueron los errores de diciembre o fue lo que Salinas hizo mal y que ya no se podía sostener? No, a ver, lo del Fobaproa siempre hubo tres factores muy importantes. El primero es que López Portillo estatiza la banca, o nacionaliza, creo que es lo correcto. Nacionaliza la banca y había muchos banqueros que habían venido manejando la banca mexicana por décadas y que se destacaban por ser como muy disciplinados. Uno de ellos era Manuel Espinosa Iglesias, que él era el dueño del Banco de Comercio, que después se convirtió en Bancomer, y hoy es BBVA, que ya es propiedad de españoles. Sí. Por ejemplo, Manuel Espinosa, después de que le quitan el banco, él ya no pudo regresar, porque Salinas, cuando vuelve a privatizar la banca, se le entrega a una élite cercana a él, que entre otras cosas no tenían experiencia en el manejo de bancos. Y como no tenían manejo de bancos, que ese es el segundo factor, cuando ya tuvieron a los bancos y se dieron cuenta que los bancos crecían en sus carteras con dinero que ellos no invertían, pues ellos llegaron a la tentación de empezarse a robar ese dinero. Nada más. Lo que después, me acuerdo que en esa época, algunos banqueros... No hay banquero que no robe. Anterior a la nacionalización de López Portillo decían, pues que esa es una regla de oro. Si tú quieres que tu banco esté estable, nunca toques el dinero que no es tuyo. Es como el asunto cuando dicen del que pone un bar, no puede ser borracho. Sí. O el que vende droga. Sí. No toma droga. Sí, exactamente. Si eres dealer y te fumas la droga, pues ya te van a matar. O sea, entonces, y el tercer factor fue que pues se generó una crisis económica y los bancos, precisamente por su falta de conocimiento, habían prestado cantidades tremendas de dinero, se instauró el dinero plástico, es decir, las tarjetas de crédito, muchísima gente se endeudó, los sistemas de crédito eran muy abusivos, no tenían sistemas de garantía, etc. Entonces se dispararon las tasas, las carteras vencidas se dispararon, y entonces todo fue una tragedia. Bueno, pues eso es lo que tenemos y por eso es muy importante pues, que el gobierno... En todo esto hubo impunidad, Fermín. Sí, todo esto hubo impunidad. Por eso es muy importante... No solamente los presidentes ni los funcionarios, sino también personas del capital privado que participaron de estos latrocinios. Pues te digo, hay muchos. Sí, pues en este país somos un país herido de impunidad. Y entonces, si no metes a todos, pues mete al principal, mete al presidente. Por eso es muy importante esto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que yo te digo una cosa, si sienta en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto, con eso es suficiente para que trascienda en la historia Andrés Manuel López Obrador. Sí. Si no llegamos a esos extremos de justicia, nos vamos a quedar otra vez con el ya mérito. Sí. Eso es muy importante. Si no llegan hasta el fondo de todo esto, nos vamos a quedar con el ya mérito, y esto va a ser muy grave para este país, porque en este país siempre los poderosos han hecho lo que han querido. Han empobrecido este país, lo han saqueado, exhiben su riqueza, no la exhiben todo el tiempo, no pasa absolutamente nada. Bueno, y ya que estamos hablando de corrupción, el día de hoy, por la mañana, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que se ha retirado ya la concesión de manera definitiva a la empresa
Conduit Solutions, esta empresa se dedicaba al cobro en el servicio de ruta. Es una empresa que fue contratada exclusivamente para realizar el cobro del pasaje en ruta y administrar estos recursos. Usted puede decir, pues eso no es tan importante. No, pues sí es muy importante porque es la empresa que al final recibía el dinero de este servicio y reportaba lo que quería. Esta empresa que se le dio la concesión para administrar los cobros en la ruta 1 y 2 del Metrobús, es una empresa que está estrechamente ligada a un consorcio que se dedica precisamente a cobros en diferentes sistemas del transporte en el mundo. Sin embargo, para el caso de Puebla, desde que empezó, se inició con un esquema de sobrecostos, de corrupción, porque desde un arranque, desde las máquinas que se compraron para hacer el cobro del servicio en Metrobús, ya había un sobrecosto. Luego, cuando se hizo el contrato, la ganancia de la empresa era mucho mayor a lo que ganan en otros sistemas de transporte, no solamente en México, sino en el mundo. Y luego, el día de hoy, el gobernador ha dado a conocer que otra grave anomalía de esta empresa es que cada mes, esta empresa se quedaba con 40 millones de pesos que no le reportaba al gobierno del estado. Platícanos, Martín. Fermín, es un asunto que hay que recordarlo, inició más o menos hace un mes y medio, cuando el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que se estaba haciendo una investigación sobre lo que pasaba en la red urbana de transporte articulado, mejor conocida como Ruta o el Metrobús. Se inició, Fermín, con la denuncia, lo recordará el auditorio también, sobre los espacios publicitarios que se utilizan allá en las estaciones de ruta, en las varias estaciones que tiene. Se continúa también, y esta revisión continúa sobre el servicio y el mantenimiento que se está dando a las unidades. Y un tercer aspecto, Fermín, era este que hoy por la mañana dio a conocer el gobernador acompañado de varios funcionarios, entre ellos el titular de carreteras de cuota, que es el organismo encargado directamente de, del funcionamiento de ruta. El gobernador Miguel Barbosa Huerta inició la rueda de medios presentando justo un informe a cargo del organismo operador de carreteras de cuota, cuyo titular es Rodolfo Chávez Escudero, quien explicó lo que estaba pasando con la empresa Conduit Solutions, que es la que tenía concesionado el servicio de cobro de los usuarios de ruta. Fermín, lo más escandaloso de esto es la revelación de que en todo el tiempo que Ruta ha estado funcionando, la concesionaria que cobraba los pasajes a través de estas tarjetas de plástico que tienen los usuarios, no reportaba mensualmente, Fermín, 40 millones de pesos. Eso quiere decir que al año la empresa no reportó 480 millones de pesos. Voy a repetirlo, casi 500 millones de pesos no fueron reportados por esta empresa a lo largo de los años, por cada año que tuvo ella la concesión. Pero no solo eso, Fermín, el servicio era pésimo. Supimos durante mucho tiempo que había denuncias y quejas de parte de los usuarios porque las tarjetas no servían, porque las máquinas se quedaban con los cambios, se tragaban, en fin, había todo un desorden ahí, y por esa razón se decidió suspender la concesión. Se han iniciado, según lo que dijo Rodolfo Chávez Escudero y también lo que dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, las denuncias penales correspondientes, primero contra los funcionarios de anteriores administraciones que permitieron que esto sucediera, porque pues era evidente que había ahí un desfalco al erario, no entraban casi 500 millones de pesos al erario poblano, pero además, aseguró Rodolfo Chávez Escudero, que la recuperación de ruta para que sea administrada el cobro por parte del gobierno del estado le implicará también ahorros por 185 millones de pesos anuales. ¿Esto qué quiere decir? Que se recuperarían 480 millones de pesos anualmente que no se reportaban, porque 40 millones no lo reportaba Conduit Solutions, pero además el manejo va a ser más eficiente y eso implicará un ahorro de 185 millones de pesos.
Esto quiere decir que podrían sumarse al erario de llevarse bien las cosas como lo está planeando el gobierno de Barbosa, si es que se concreta de esa manera casi 700 millones de pesos. Imagínate, Fermín, auditorio, el negociazo que estaba haciendo esta empresa Condon Solutions. Habrá denuncias para los exfuncionarios y ahí también ya se están preparando las denuncias contra la empresa por estos daños y abusos que cometió en el contrato de concesión. Hay también, Fermín, nuevos planes para los usuarios. Se espera una mejora del servicio, en particular lo que tiene que ver con los cobros. Por ejemplo, se habló de implementar los famosos códigos QR, que ahora se han puesto muy en boga por la epidemia. Cuando vas a un restaurante, que con tu teléfono marcas el código QR y pues te sale ahí la carta, pues ahora se supone que podrás pagar y no tendrás que comprar una tarjeta. Se hará también, Fermín, posible el pago a través de los teléfonos celulares y otras modalidades para mejorar el servicio de ruta. Pero bueno, hay que decirlo, Fermín, va prosperando la recuperación de este servicio. Esto es de lo que nos estamos enterando y es otro, no hay que olvidarlo, es otro de los negocios que se realizaron durante el morenovallismo. Parece que cualquier parte en la que el morenovallismo tocó, hizo obra pública, era para hacer un negocio a costa de los poblanos, Fermín. Y, sí. no hemos hablado de la deuda, de la deuda de más de 70,000 millones de pesos. Sí, es un negocio que fue compartido porque los negocios, los fraudes, los abusos que se cometieron en Ruta 1 fue en el gobierno de Rafael Moreno Vallerosas. Y después, Ruta 2 es responsabilidad del gobierno de José Antonio Gali Fallat. Entonces, es una responsabilidad compartida. Bueno, el primer Ruta lo hizo Gali todavía, ¿no? El Ruta 1 lo hizo Gali como secretario de Infraestructura. Pues ya fue Cava. Después, el Ruta 2 lo hizo Gali ya como gobernador del estado de Puebla. Pero quien controlaba todo era Rafael Moreno Vallerosas. Vea usted esta crónica de Martín Hernández, hoy que ya cambió la modalidad de quién está cobrando en ruta. Muy buenas tardes, aunque ya parecen noches. Soy Martín Hernández Alcántara, reportando desde la Jornada de Oriente, desde la estación Fiscalía de la red urbana de transporte articulado, mejor conocida como Ruta, o el Metrobús. Y estoy aquí porque hoy se dio a conocer una noticia de suma importancia para los poblanos. Este transporte, que es utilizado por miles de poblanos a diario, pues ha generado hoy una noticia de boca del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y de funcionarios de carretera de cuota. Se ha ya retirado la concesión del cobro de este servicio a la empresa Condon Solutions, que la había manejado desde los tiempos de Rafael Moreno Vallerosas, el creador de este sistema, que en muchos sirve, pero que también sirvió para muchos latrocinios, por decirlo menos, o al menos para algunas operaciones no claras. Se dijo en la rueda de medios de hoy del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que Condon Solutions tenía un contrato que le permitía hacer el cobro del pasaje en el sistema la red urbana de transporte articulado, Ruta, pero que no reportaba ganancias por 40 millones de pesos mensuales, es decir, 480 pesos mensuales de el costo de este pasaje, de lo que pagan los usuarios de este sistema, no era reportado, y por esa razón ha sido retirada la concesión de este servicio, o del cobro de este servicio a Condon Solutions. Hay que recordar que este servicio está subsidiado. En realidad cuesta 19.5 pesos cada pasaje de cada usuario, pero el usuario paga 7 pesos. Y de esos, insisto, durante mucho tiempo no se reportaban ganancias en promedio mensuales de 40 millones de pesos. Se dijo en la rueda de prensa también que esta recuperación que hace el gobierno estatal implica mejoras que podrían ahorrarle al gobierno del estado un promedio de 185 millones de pesos anuales, que se sumarían a estos 480 millones que la empresa no reportaba. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, los funcionarios de carreteras de cuota y el equipo jurídico del Poder Ejecutivo hablaron ya de que hay denuncias puestas contra los exfuncionarios del periodo morenovallista
que permitieron estos abusos al erario, porque son abusos para los poblanos, y también que se han iniciado las acciones legales correspondientes para denunciar a la empresa que estaba brindando este servicio de cobro. Por lo pronto aquí vemos que hay todavía filas de usuarios, son casi las 7 de la noche cuando estoy haciendo este reporte. Es un sistema muy utilizado, se dijo que se mejorará la atención a los mismos en cuanto a cobros. Se está hablando ya de la implementación de códigos QR para los usuarios, del pago también a través de equipos celulares, las tarjetas que ya son vendidas, pero bueno, la noticia es que se ha retirado la concesión Accounting Solutions, que, insisto, no reportaba ganancias por casi 500 millones de pesos anuales, 480 millones de pesos, y habrá, según nos dijeron hoy en la mañana, además de esos 480 millones de pesos que se recuperarán para el erario poblano, 185 millones de pesos más de ahorro, en lo que parece otro de los negocios redondos de Rafael Moreno Valle. Aunque ya está muerto el exgobernador, pues parece ser que había dejado algunos negocios pingües para quienes fueron sus socios, y eso es lo que se va a estar investigando. Están ustedes informados. Pues ahí está, ese es un grave caso de corrupción acá en Puebla. Y otro más que el día de hoy se ventiló, es una prolongación de este tema que le hemos venido contando del Instituto de Educación Digital. No sé si estoy diciendo lo correcto, Martín. Este instituto que creó Rafael Moreno Valle Rosas y que se utilizó, ¿sabe usted para qué? Para darle títulos a destacadas figuras del PAN sin que hubieran acreditado los programas de estudio, sin que hubieran presentado un examen profesional, una tesis, una tesina, dicho de una manera muy sencilla, sin que hubieran hecho lo que hace un estudiante normal para obtener un grado de licenciatura o un posgrado. Primero se supo del caso del exdirigente del PAN, Jesús Giles Carmona, quien obtuvo un título como... ¿De qué se tituló? ¿Ciencias políticas? Sí. De ciencias políticas, y que pues no había cursado, no puede demostrar que cursó los estudios regulares. Pero ahora han surgido otros dos nombres. Mira usted qué clase de nombres. El primero es Roberto Ruiz Esparza. Este hombre que fue capitán del equipo Puebla, un empresario muy importante aquí, un empresario inmobiliario aquí de la capital, que ha sido, si no estoy mal, 2 veces director del Instituto Poblano del Deporte. Fue capitán de la selección mexicana. Fue capitán de la selección mexicana. Y resulta que sacó su título chueco a través de este instituto. El de derecho, de abogado, iba a ser como un leyo. Y luego hay otro personaje que es todavía más grave, más importante. Se trata de Franco Rodríguez. Franco Rodríguez fue presidente de la Coparmex, de este organismo empresarial que actualmente está impulsando el Sí por México. Este organismo empresarial que sale a decir corrupción, la impunidad, el autoritarismo, el camino hacia un socialismo ramplón en México, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre que luchó, fíjese usted, que luchó supuestamente por la transparencia en Puebla, que cuando era presidente de Coparmex fue y colocó una piedrota grandota ahí frente al Congreso del Estado diciendo, es un recordatorio de que no tenemos una buena ley de transparencia en Puebla. Esta es la catedral de la corrupción, decía. Sí. Y entonces de repente pues llegó el gobierno de Moreno Valle, se lo jaló, lo hizo diputado, levantaron su piedra y la fueron a tirar a la basura. No, era muy grande, Fermín. Pues no sé dónde la habrán. Indignado en esos años que tú ibas tú todavía reporteabas, ¿te acuerdas? Sí. Y estabas muy indignado, me acuerdo, en esos años con esa piedra. Bueno, pues resulta que este hombre, prócer de la democracia, de la transparencia, de las buenas costumbres, ya cuando fue morenovallista se le olvidó todo eso y entonces avaló el caso Chalchihuapan, la ley Bala,
los negocios en ruta, y no solamente eso, bueno, avaló el fraude electoral de 2018, él era el coordinador de la campaña de Marta Erika Alonso, sino que ahora también resulta pues, que ya salió también con su título chueco. También de abogado. También de abogado. Aunque él ves que lo hace de todo, porque también iba a ser secretario de Desarrollo Rural por Marta Erika Alonso, fue su coordinador de campaña, y fue secretario de Desarrollo Rural en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido Fermín. Pues ahí está. Diputado también. Para que sepa usted cómo son estos empresarios que están en el Sí por México. Porque Franco Rodríguez, déjame decirle que es parte de esa élite, de esas familias. Pues es amigo de Xicotencas González. Sí, sí, claro. Pues bueno, ahora entiendo todo. La Coparmex es un organismo, la Coparmex Puebla es muy activo en este movimiento del Sí por México, de formar un frente de todos unidos contra AMLO, ayer lo decíamos, están en su derecho de unirse, claro que sí, es un derecho político. El problema es que esta oposición a López Obrador, ellos la esgrimen diciendo que el gobierno de López Obrador es más corrupto que lo que fue el PRI y el PAN, es más autoritario de lo que fue el priismo hegemónico, es un gobierno que nos está llevando al socialismo, que está acabando con las empresas, está acabando con las instituciones. Se compran estas recetas baratas de Krause y de Héctor Aguilar Camín diciendo que López Obrador está destruyendo la democracia en México. Pero vea usted, él no empieza con su propio ejemplo. Y entonces resulta que ahora Franco Rodríguez aparece en la lista de los que tienen un título chueco. Un agravio, ¿sabe usted para quién? Para los miles de estudiantes universitarios de esta ciudad o del estado. Ahora mismo están buscando ingresar a la UAP, por ejemplo. No, todos los que se paran a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Estos señores, según lo que dicen, no iban a clases, no presentaban exámenes ni trabajo, nada. Para llegar a una clase de 7, ¿cuántos muchachos, cuántos chamacos están en la universidad, en la prepa, y se pasan toda la mañana con el estómago vacío, porque es o desayunan o pagan el transporte? ¿Cuántos muchachos a veces se atrasan en titularse porque no les alcanza para imprimir la tesis, no les alcanza para el trámite en la universidad? Ya terminaron la universidad, ya están en el dilema que ya tienen que trabajar, porque si no, no comen y tienen que titularse. Y a veces así se titulan. Carrera trunca, Fermín. Y se endeudan y trabajan el doble y trabajan en lo que pueden y se titulan. Es un agravio que para todos estos muchachos hay todo este esfuerzo, hay todas estas dificultades, sin contar a veces la prepotencia que hay en las universidades, el clásico maestro que goza aventándoles los proyectos de tesis, el que acosa sexualmente a las alumnas. Alumnos también. Y a los alumnos. Todo lo que pasa para que estos señoritos, sin ningún esfuerzo, les dan un título chueco. No acreditaron materias, no fueron a clases, no presentaron examen profesional y hoy son flamantes abogados. Vea usted lo que denunció hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respecto a estos títulos, Patito. Panistas del gobierno, de los gobiernos panistas, que obtuvieron títulos a través de deformar esa noble función de ese instituto digital del Estado, ¿sí? Donde les acreditaron haber cursado materias sin que hayan cargado ningún examen, ellos no hicieron ningún examen, que falsificaron sus constancias de servicio social y que hoy están sujetos a un proceso, bueno, que sigan opinando, pero el proceso no va a parar. Es lo que de plano no entiende la gente. Pues claro que dice por ahí una voz femenina del PAN, quiere el gobernador Barbosa ocultar su falta de resultados y por eso dice que hay cochinadas en Ciudad Modelo. No, no es más que descubren sus culpas y de sus familiares. Y aquí, bueno, pues ahí está
ya el que fue presidente del PAN cuando yo fui candidato a gobernador en el 2018, sujeto a un proceso, ya con el título retirado. Y ya está a punto de judicializarse después de meses, porque eso hubiera habido el interés del gobierno de que se mueva, simplemente se presentó como parte de una investigación que se hizo en el Instituto Digital y salieron una bola de panistas, ya están ahí denunciados. Este señor Francisco Rodríguez, el coordinador de la campaña de Marta Erika, el secretario de Desarrollo Rural en el gobierno interino, está en las mismas condiciones. Y otro de señor de apellido Roberto Ruiz Esparza, y otros, muchos. Entonces, simplemente que acrediten que son inocentes ante la autoridad. Y si quieren seguir haciendo crítica política de mi gobierno, que la hagan. Esas cosas no tienen importancia, pero los gobiernos tenemos que ser tolerantes, anuentes a la crítica, hacer nuestra propia autocrítica, ¿sí? Pero dependiendo de parte de ellos que... Un tercer acto de corrupción del que vamos a platicar hoy aquí en el estado de Puebla es el siguiente. Vea usted esta imagen. De veras, es indignante. Está cayendo el agua negra de Agua de Puebla en la llave, y esto ya es constante. Es una porquería el agua que nos mandan y así nos están cobrando. Ya ni vergüenza tienen. Vean nada más esta agua que cae de la llave. Es una porquería, Agua de Puebla. ¿De qué sirve que estés descontando 2 meses si mandas pura porquería de agua? Ya ni la chingan. Vean, y esto está perjudicando a tu cisterna y a tu tanque y a todo. Vean, gracias a Agua de Puebla, puro petróleo casi nos están mandando. Ojalá y fuera petróleo, pero es pura agua de Puebla, pura agua cochina que ya ni la friegan. Agua de Puebla, ponte las pilas. Vean cómo dejó el patio todo lleno de agua muy puerca. Negra totalmente. Negra. Bueno, no crea usted que estaban extrayendo petróleo. No crea usted que esa llave estaba conectada al subsuelo y que estaban obteniendo petróleo. Tampoco crea usted que estaban lavando los baños de una casa y que estaban sacando el agua del desagüe o que estaban destapando una coladera. No, es la llave del agua potable. Es la calidad de agua que nos está dando Concesiones Integrales. Resulta que en las colonias Leobardo Coca, Patrimonio y Vicente Guerrero, 3 colonias muy pobladas, muy importantes, de aquí de la capital del estado, desde hace varios días, esta es la calidad de agua que cae. Un agua negra, sucia, maloliente. Después de que se privatizó el servicio del agua, después de que nos incrementaron hasta en 400% las tarifas, después de que se defiende por la empresa Concesiones Integrales de que ahora el servicio es mejor, ahora sí es eficiente, ahora sí es de calidad frente al que antes daba el sopá. Vea usted, ¿usted cree que este tipo de agua, vale la pena toda esta privatización, todo este exceso de cobros? Y bueno, resulta que los vecinos se quejaron y, entre otras cosas, llegó personal de Concesiones Integrales, se quiso meter a las casas como si fueran su propiedad, hubo agresiones verbales de la empresa
y al final queda esta impunidad, este tipo de calidad de agua. Ahí no termina todo. En la colonia Bicentenario tienen 20 días sin un abasto regular de agua. En el Valle del Paraíso, 30 días sin agua. En San Bernabé, Temoxtitla llevan 15 días en que es escaso el suministro de agua potable. Esto también es corrupción. Grave corrupción del morenovallismo. Vea usted estos 3 episodios. Robos en ruta, títulos falsos y agua potable sucia. ¿Y sabe usted por qué es consecuencia de todo esto? De la impunidad. De la impunidad que nos lleva a que nunca se castiga en este país a la clase política cuando comete este tipo de abusos, de latrocinios. Y mire, vea usted esta historia. El día de hoy la Policía Municipal dio a conocer la detención de un joven de 17 años de edad, que de acuerdo a la narrativa oficial, en la 11 Sur, a la altura de Los Pinos, en Mayorazgo, la policía detectó a este muchacho que estaba en situación sospechosa, lo empezaron a seguir frente al rancho, el ex rancho de Vaquerías, lo lograron aprender, le encontraron un arma de fuego, no tenía licencia de esta arma de fuego, lo detuvieron, lo investigaron y resulta que este muchacho lo ubican como el autor de por lo menos 30 asaltos a las tiendas Oxxos. 30 asaltos. Si le damos así la noticia, pues parece interesante, nos sorprende y dice uno, pues qué bueno que ya lo agarraron, ya no va a haber tantos asaltos en los Oxxos. Pero yo me pregunto, ¿cómo pudo un delincuente hacer 30 asaltos a los Oxxos? Que no pasara nada. Y que no pasara nada. Eso no se hace simplemente ni por suerte ni por pericia. ¿Sabe usted por qué? Porque tiene protección. No son hábiles y sagaces, Fermín. Pues sí, pero eso te podrá ayudar una vez, 2 veces. Este tipo de bandidos, pues, que son muy inteligentes y eso. No. En este país, cuando vemos ese romanticismo. No, eso no existe. No es la novela de los bandidos de Río Frío. No. Siempre que vemos actividades del crimen organizado que crecen, se desarrollan y tienen esta expansión, es porque atrás hay una protección policíaca o una protección de un funcionario del más alto nivel. En este caso no creo que sea así, pero sí por lo menos yo creo que ha tenido protección policíaca, por eso puede robar 30 Oxxos. No pasa nada. No pasa nada. 30 Oxxos. 30 Oxxos. Ya asaltar un Oxxo a un ladrón le resulta bastante jugoso, porque ahí no entra solamente el dinero de la venta de los productos, ¿sabes? Ahí se hacen depósitos bancarios. Sí. Importantes. Sí, claro. Es como asaltar un cajero de un banco. Sí, además puedes robarte otras cosas. Se roban teléfonos, se roban tarjetas para los teléfonos, se roban pues otros productos que son muy caros, bebidas alcohólicas que a veces son muy caras, cigarros. Hoy los cigarros son un objeto muy preciado por la delincuencia y resulta sorprendente que después de robar 30 Oxxos, este joven de apenas 17 años de edad, hasta apenas lo detienen por una situación totalmente circunstancial. Surge la pregunta, ¿quién lo ayudó a robar los otros 30 Oxxos? Tenemos comentario de la edición de hoy, Martín. También saludamos como siempre a la gente que sigue la emisión de este programa que se llama Aquí Vamos, el programa que realizamos con mucho gusto desde la redacción de la Jornada de Oriente, Manuel Lobato 2109, la colonia Bellavista de la capital de Puebla, para nuestras redes sociales, desde nuestro pequeño estudio, Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, y Rui Villanueva Reyes al mando de los controles de la emisión. Aquí Tania Valerdi todavía está, es tarde para ella, pero aquí está como siempre al pie del cañón. Está también Aldo Bolani Torreblanca, nuestro jefe de edición, jefe editorial, dándole los últimos puntos a una nota informativa. También está por ahí Rodolfo Rocha, que ya lo saben ustedes, ahora está ausente, pero él es monitor, es diseñador, es guardaespaldas,
modelo de Spencer Tunick, experto en espectáculos, la única persona en el mundo que sigue todas las emisiones de la programación de la Jornada de Oriente, les agradecemos mucho. Ya saben todos los programas que hay, así la reportera, la disputa por el agua. Hay otros que me han olvidado y me ofrezco una disculpa. Están también las aportaciones y colaboraciones de nuestros articulistas y columnistas. Bueno, pues todas esas, Rodolfo las ha visto todas y nos dice que nos hemos perdido gran cosa cuando no vemos todos estos programas, pero los repetimos el fin de semana. Los pueden ver terminando en este momento en YouTube, después de vernos en Facebook, y también si no nos ven en Facebook o en YouTube, nos pueden ver radicados, así dicen los expertos, que se dice en nuestro portal www.lajornadadeoriente.com.mx, donde desde muy temprano y hasta este momento, que sorprendentemente faltan 40 minutos para las 00 horas del 13 de noviembre, viernes 13 de 2020, el año que se comió el COVID. Les damos las noticias más importantes de Puebla, México, Tlaxcala y el mundo. Solamente las más importantes porque las otras ya no nos interesan. Nos hemos sentido derrotados de no poderles brindar a ustedes noticias que a nadie importan. Saludamos por principio de cuentas, con mucho afecto, a Luciérnaga Moraes, a Emilio Guram, a Mara Lepe, Ixtlapower y Andrés Flores. También con muchísimo afecto a Laura García, que nos ve en California, Estados Unidos, parece que se va a quedar allá, a Natalia Rodríguez, a Pilar Huerta, a Lorena Márquez, con muchísimo afecto le mandamos un abrazo y un beso también, al igual que a su niña Tigre y a su niñita Oso, a Jun Rubens, a Víctor Montiel, a Nando Ámbar, a Gloria Centeno, a Daniel Flores, Lorena Márquez nos ve allá en San Andrés Cholula, hay que decirlo. Saludo también a Jun Rubens, a Víctor Montiel, a Nando Ámbar, a Gloria Centeno, a Daniel Flores, a Baltasar Rosas, a Felipe Landeta, Reyes Hernández, a nuestra colega Laura Roldán Rubio, que cubre con mucha eficiencia y rigor la información en la región de San Martín Texmelucan. Le mandamos un saludo con mucho afecto. También a la doctorante en Letras Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, la cuasi doctora Diana Hernández Juárez, una interesantísima tesis que ha desarrollado sobre la escritura feminista de Elena Poniatowska. Le mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a Venturina Iris, a José Luis Ruiz Cedeño, a Leti Guzram, a Edgar Tapia, a Adi Sánchez, a José Sepúlveda, a Connie Ángel, también a Argelia Arriaga García, que es presidenta municipal suplente del Ayuntamiento de Puebla, con muchísimo afecto, Luis Morales Espinosa. A Argelia también le mandamos un beso y un abrazo a Luis Morales Espinosa también, a Loza Melba, a Connie Ángel, Luciana Gamores, Leti Guzram, Laura García, que nos dice: buenas noches, jornaleros, un gusto siempre verlos, el mejor noticiario con los mejores periodistas de Puebla, no como ese cochino de Arturo Rueda, guácala, ay, hasta me sentí yo feo de llenarme la boca con ese feo nombre. Los Melba dice: buenas noches, maestros. Pilar Huerta, buenas noches, Martín y Fermín, saludos, jornaleros. La señora Berta Pantoja, que nos ve en Villa Las Flores, junto a don Arturo Caballero, junto a Leslie Caballero, posiblemente Sari Caballero, Carlos Caballero y Cristóbal Caballero. Les mandamos un caluroso saludo, un abrazo y besos a quien se deje. A Venturina Iris, también saludamos. Dice Laura García: pobres bisones, sí, los que van a ser sacrificados, millones de bisones que transmiten el coronavirus. A Galdino Castillo, saludos. Ángel Arena Morales también, Ixtlapago, buenos noches, jornaleros, nos saluda con sus cafés. Víctor Montiel, saludos Martín y Fermín, gracias por tu excelente programa. Muchas gracias a ti, Víctor, te mandamos un abrazo fuerte. Fermín Muñoz Meléndez, secundado por Rachel King, dice: buenas noches, señores, creo que el gobernador Barbosa ahora sí cometió el error a autorizar el abrir los cines, que va a representar un verdadero peligro de contagio del COVID-19. Saludamos nuevamente a Lorena Márquez, que nos ve en San Andrés Cholula, mandamos un beso muy grande. A Rachel King, saludos cordiales desde Huitziltepec. Un abrazo hasta la gente de Huitziltepec, con mucho afecto. A Víctor Gro, dice: el consuelo es ver cómo profesionistas son bien tarados. ¿Cómo? El consuelo es ver cómo profesionistas son bien tarados, ni son mediocres grises. No oirán una idea inteligente, tal cual los de Frena. Yo digo que los estafaron en las escuelas privadas, me refiero a los que compran títulos. Ah, muy bien, Víctor. Víctor Montiel dice: esta agua que manda Agua de Puebla es un fraude, debe ser considerado un delito contra la salud y debe ser castigado.
lamentablemente eso no va a pasar. Por desgracia, esperemos que sí pase. Miguel Ángel Hernández y saludos, jornaleros. Nuestra colega Laura Roldán Rubio dice, gracias amigos, nos escuchamos en Texmelucan y aprendemos mucho de sus opiniones. Muchas gracias, Laura. Un afectuoso saludo y abrazo. Argelia Arriaga, gracias. Igualmente, abrazos, Martín. Saludos, Argelia Arriaga, presidenta municipal suplente del municipio de Puebla, con mucho afecto. Que el poder no los cambie y la fama tampoco. No todos los mensajes hasta ahora, Fermín. Bueno, ya nos vamos. Antes de irnos, le comentamos en qué terminó este desencuentro, este pleito entre John Ackerman y la escritora Sabina Berman. Ayer le platicamos este episodio muy penoso que tuvieron frente al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en un programa en vivo en el canal 11 de televisión, el canal del Instituto Politécnico Nacional. En este programa que se llamaba John y Sabina, o Sabina y John, no me acuerdo cómo era, pero era así más o menos. Bueno, finalmente, el día de hoy, el canal 11 de televisión anunció que concluye este programa, que no se va a hacer la tercera temporada. De mutuo acuerdo, los dos decidieron ya no continuar. Sin embargo, hay una serie de reacciones de algunas periodistas dando una interpretación que no me parece incorrecta, diciendo que el Canal 11 está solapando violencia de género. ¿Por qué? Porque John Ackerman, en esta entrevista con Esteban Moctezuma, ayer le platicábamos, se mostró prepotente, grosero, intolerante. Inicia el programa, ya sabíamos de las diferencias que había entre John Ackerman y Sabina Berman, y entonces empieza el programa. Sabina Berman toma la palabra, ella no está presente en el estudio, está en una videoconferencia. Le hace una pregunta a John Ackerman, que qué opina de lo que pasó en Quintana Roo, en Cancún, con esta balacera contra una manifestación feminista. Y después de que le hace la pregunta, le pide su opinión. Ackerman la ignora. En lugar de contestar, dice, a ver, señor secretario, ¿cuándo vamos a regresar a clases? Y llega un momento en que la propia Sabina se queja ahí en el programa frente a Esteban Moctezuma, que por cierto, muy mal Esteban Moctezuma. Yo me atrevería a decir que tal vez es el peor secretario que tiene el gobierno de López Obrador. Sí. De pronto como que no tiene carácter, como que es puro rollo. Pues es un personero de Raúl Salinas. No, de Ricardo Salinas Pliego. Sí, de Ricardo Salinas, perdóname. Él era autoridad ahí. Él era para que en un momento dado hubiera dicho, ya señora Ackerman, por favor, compórtese. O sea, le acaba de hacer una pregunta a Sabina Berman y no le contesta a usted. Bueno, el asunto es que hay una serie de manifestaciones diciendo que es muy grave porque, de acuerdo al comunicado oficial del Canal 11, se indica que a John Ackerman le van a dar un programa ahí en el mismo canal el próximo año y Sabina Berman sale del programa, sale del canal. Entonces, la interpretación de muchos es premian a Ackerman. Oye, Fermín, pero según leí, más bien no se vale. Ahí le van a dar suspende el programa y ya le van a dar un programa de opinión y con ella van a hacer una coproducción para otra cosa. No, de acuerdo a la comunicación que tengo, es que Sabina Berman sale del canal de televisión. Tómala. Entonces, pues por eso hay una reacción muy negativa de mucha gente, entre ellas Denise Merker, diciendo cómo puede ser posible que a él lo premian y a ella la sacan del canal. Porque alguien en la 4T lo consiente mucho. Sí, es lo que ayer decíamos. No puede ser posible que este señor tiene un programa en Radio UNAM, en TV UNAM. Les cae bien su idolatría, es un panfleto humano. En el Canal 11. Y luego tiene estos episodios y lo siguen solapando. Lo digo yo, que me cae muy bien el presidente y lo defiendo donde sea. Sí. Pero ese muchacho, buen señor, es un idólatra. Bueno, pues ahí está, así termina esta polémica entre John Ackerman y la escritora Sabina Berman. Sabina Berman se incorpora al programa de Carmen Aristegui, bueno, ya lo habían anunciado con anterioridad, en un programa donde va a estar en debate con Denise Dresser, esta politóloga siempre muy polémica, muy derechista,
Pero bueno, Sabina Berman ha sido una mujer que tiene ahí una orientación más cercana a la 4T. Nos despedimos, nos vemos el próximo domingo aquí en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Cuídese usted mucho, por favor. Hace unos momentos se acaba de dar esta cifra. Fíjese usted, espérame, antes de irnos, esto es muy importante. A ver, la Ciudad de México está reportando que entre ayer y hoy tuvo 154 nuevos contagios de COVID-19, con lo cual estaría regresando a los niveles de contagio que tuvo más o menos entre los meses de abril y mayo. Y la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya advirtió que si no hay un mayor cuidado, la Ciudad de México va a estar en camino a regresar al semáforo rojo. Entonces, pues hay que cuidarnos mucho. No es un tema de que si estamos en el semáforo o no estamos. 158, perdón, corrijo. La Ciudad de México registra 158 decesos. Sí, dije una tontería. No son contagios, son decesos. Entre ayer y hoy, 158 decesos en la Ciudad de México por COVID-19. Por esa razón se está advirtiendo que pareciera que la Ciudad de México estuviera regresando a los niveles de mayo, donde llegó a tener 181 muertes por día. Entonces, hay que cuidarnos mucho. No se trata del tema de la estadística, no se trata del tema del semáforo, no se trata del tema de si es verdad o no lo que dice el gobierno. Se trata de que nos cuidemos y no nos vayamos a morir por COVID-19. Así de sencillo. Cuide usted mucho y lo queremos ver aquí en las redes sociales este año y el próximo año, y por eso necesita usted cuidarse y estar bien de salud. ¿Vas a ir al cine también? ¿Mande? ¿Vas a ir al cine? No lo sé, no creo. No creo. Por mera precaución no voy a ir. Pero fuiste a la Ciudad de México, porque aquí no. Porque fui y había muy poquita gente, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, muy poquita gente. En una plaza que se llama, ¿cómo se llama? Sur. No. Santa Fe. No, sí era Perisur. Sí, es cierto, era Perisur. Había muy poquita gente, de veras. Y mañana todo el mundo va a querer ir al cine. Ya sabemos cómo es. Oye, ¿y siquiera hay estrenos, Fermín? Sí, hay muy buenas películas. Ahorita sí hay. Sí, claro, está la última película de Nolan, oye. De Christopher Nolan, sí, claro. Sí, la quiero ver. No, yo no la he podido ver, ¿no? Y ya no la venden ni en pirata, ¿verdad? No empieces. Bueno. Somos pobres. Pues, ¿y eso qué? Bueno, ya sé que eres un periodista pirata. Bueno, nos vemos el domingo. Pásela bien. Buenas noches. Y diga usted no al COVID y no a la piratería. Adiós. Ay.